Bienvenidos a mi Funa. Pues sí, llevamos unas semanitas un poco complicadas, como no podría ser de otra forma, dentro del fandom de Star Wars, y esta vez con un tema que es bastante polémico, pero que en realidad es una estupidez, como es lo que habéis leído en el título, el Clone Trooper transexual. Entonces, hay muchas cosas que comentar, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero quiero hacerlo bien, de forma que cuando acabe me quede satisfecho por cómo ha quedado y que no me deje nada importante. Entonces, voy a hablar de todo, voy a hablar de dónde sale, en cuanto al lore que significa, por qué se creó el personaje y obviamente también pues voy a dar mi opinión, es decir, qué me parece, qué opino de este tema y las implicaciones que pueda haber. Entonces este vídeo lo voy a dividir en 3 partes, lo tendréis abajo justo en la línea de tiempo, ahí dividido para que podáis consultar lo que más os interese. Voy a empezar hablando de un poco del lore, de las novelas y de los momentos en los que sale este clon. Luego la segunda parte va a ser explicando por qué se creó el personaje, con qué intención lo hicieron los autores, o la autora en este caso. Y por último voy a dar mi opinión, que creo que ahí es donde se me va a funar, pero bueno, quien tenga miedo a nacer, pues que no nazca, ¿no? ¿Era así la frase? No, es quien tenga miedo a vivir, que no nazca. Bueno, en fin, sea como sea, vamos para allá. Ya sabéis que estos vídeos no me gusta cortarlos, excepto la intro que he hecho, porque creo que así queda como un poquito todo más orgánico. Bien, empecemos. Clon transexual, efectivamente, hay un clon transexual en Star Wars, canónico y bastante reciente. Entonces, es reciente una noticia, una parte de la noticia. El resto pues ya lleva tiempo. Y es que este clon apareció por primera vez en la novela Queen's Hope, que si mal no recuerdo se estrenó, o sea, salió a la venta en 2022, ¿vale? Entonces, la autora es Eka Johnston y aquí tenéis el fragmento en el que aparece este clon por primera vez. Voy a ponérmelo aquí, os estaré poniendo el texto por alguna parte de la pantalla para que lo podamos leer juntos. Y dice lo siguiente: 4 clones no se levantaron del suelo. Esto ensombreció la expresión de Anakin. Un quinto soldado se detuvo junto a sus camaradas caídos. Se quitó el casco. Era una chica de largas trenzas negras. Anakin la observó mientras a cada soldado le colocaba las manos en el pecho. Entonces empieza ahí un párrafo que no he subrayado porque no es importante. Y entonces él le pregunta: ¿cómo te llamas, soldado? Hermana, respondió la soldado. Es la forma que tienen mis hermanos de decirle a todo el mundo que pertenezco aquí. La pertenencia es importante, dijo Anakin. Lo sabía mejor que nadie. Tenía miedo antes de irme de camino, explicó Hermana. Nadie sabe exactamente qué les ocurre a los clones inusuales. Pero mis hermanos nunca han dejado que dudara. Yo no estaba segura de si los Jedi lo comprenderían. Trascender los límites es algo muy propio de los Jedi, dijo Anakin. No creo que nadie vaya a quejarse si tú has trascendido el género. Género trascendido, dijo Hermana. Le daremos unas vueltas, pero me gusta hacia dónde va la cosa. Que me corrijan los lectores de esta novela, yo no la he leído, la tengo en mis pendientes, pero creo que esta es la única parte en la que aparece este personaje. Ya no vuelve a salir ni tiene más relevancia en la novela. Bien, esta no es la única aparición de este clon transexual. Iremos comentando al final en la opinión algunos temas que se dejan entrever en estos fragmentos, pero como digo, no es el único momento en el que aparece este clon llamado Hermana, que es transexual, sino que aparece en una novela que se publicó poco después, creo que también en 2022, que se titula Hermanos de Batalla, no sé ni hablar, cuyo autor es Mike Chen. Y obviamente pues también os he rescatado el fragmento para que la podáis leer conmigo. Llamó a una clon al que conocía como Hermana. La conoció poco tiempo después de su boda secreta. Aquí obviamente se está refiriendo a Anakin, ¿no? Está desde el punto de vista de Anakin. Ella se quitó el casco y se vieron filas de cabello perfectamente trenzado que caía hacia sus sombreras.
Nuevamente aquí no nos interesa para el tema, saltamos estos párrafos. Dice, no somos soldados entonces, ¿por qué los estamos liderando? A pesar de su pregunta, se atrevió a dar un paso adelante. R2D2 rodó con ella y Anakin caminó a su lado. Hermana se volvió a colocar el casco y las luces reflejaron sus líneas verticales azules y magenta. Nuevamente, esto es lo único relevante que tiene este clon en la novela, no es más que un cameo, por así decirlo. Y entonces aquí viene el revuelo que ha causado, porque he dicho al principio, y lo he dicho mientras estaba aquí leyendo, antes de leer estos fragmentos, que estas novelas no son de este año, o sea, llevan ya un par de años ya publicadas. Pero es que este 8 de octubre de este mes, de 2024, ha salido una guía visual titulada Secretos de los clones, y ahí pues va dando detalles de cada clon y tal, más o menos relevantes, y ahí Rex hace una mención a hermana o sister, ¿no? Como se llama en inglés, a este no sé ni hablar, a este tron transexual, a este clon transexual. Y lo que pone en la guía visual, que no he conseguido porque es muy muy reciente, pero en la wiki te lo transcriben tal cual y dice lo siguiente. Cuando una de nuestra especie expresaba su identidad de género, bueno, especie, una de nosotros, ¿no? Cuando uno de nosotros expresó su identidad de género de manera diferente a la de sus compañeros soldados, temía tener que ocultar quién era realmente en su interior. Afortunadamente, sus hermanos del séptimo cuerpo aéreo le dieron el nombre de hermana como un recordatorio constante de que pertenecía allí. Bien, dentro del lore, estas son las únicas menciones de Sister, a la que a partir de ahora llamaremos Sister o hermana. Y es este clon transexual que, como hemos visto, apareció por primera vez en la novela Queen's Hope, tuvo un pequeño cameo también en la novela de Hermanos de Batalla, y finalmente, recientemente, con la salida de la novela, bueno, más que novela, de guía visual de los clones, pues tuvo ahí su foto y su descripción por parte de Rex. Ahora bien, visto desde el punto de vista del lore, ¿por qué se creó al personaje? ¿O qué tiene que decir del personaje su autor, su creador, en este caso creadora? Hemos dicho que aparece por primera vez en Queen's Hope y su autora es Eka Johnston. Em, Aquí hay una cosa muy interesante y es que los que os hayáis leído la novela me lo podéis confirmar, pero ya en este libro hay un personaje humano de género fluido que se llama Tepo, no sé cómo pronunciarlo, Tepo, T-E-P-O-H, y que es una persona que quiere entrar al servicio de una de las doncellas de Padme, creo recordar que era Sache, pues para todo este asunto de servir como guardaespaldas, disfrazarse, para proteger un poco a lo que es el entorno de Padme de cualquier ataque, como ya se vio en la amenaza fantasma o incluso en el comienzo del ataque de los clones, eso de disfrazarse para despistar. Entonces ella creó, la autora Eka Johnston creó a este personaje Tepo como género fluido, digamos, un humano de género fluido. Ok, tiene su propósito en la novela y tal. Lo que pasa, y lo interesante, es que desde las altas esferas, desde los altos mandos de Lucasfilm, le preguntaron a Eka Johnston cuando estaba redactando la novela si podía hacer a Tepo trans. O sea, no sé muy bien cómo funciona todo esto, pero le dijeron eso, que y si el personaje ese de género fluido lo hacía trans. La autora se lo pensó y acabó negándose porque dijo que no había concebido a ese personaje con esa intención, es decir, que Tepo lo había pensado para que tuviese una función concreta y que lo de ser trans como que quitaba un poquito la dinámica que había establecido de que en un momento se identificaba como hombre, en otro como mujer, digamos que no encajaba para el papel, así que les dijo que no. Ahora bien, para contentarlos o a lo mejor pensó que sería interesante, decidió ella crear un personaje desde cero transexual. Efectivamente, Sister. Es decir, que Sister es el personaje transexual que tuvo que poner por petición, digamos, de las altas esferas dentro de Lucasfilm, de Disney, ¿no? Entonces, Tepo fue como el descarte, lo hizo a su manera y luego por eso, para tenerlos contentos o como, yo que sé, ya digo, le pareció una buena idea y creó a este clon transexual. Ahora bien, como es una novela, no hay ilustraciones y entonces Eka Johnston, la autora, la creadora de este personaje,
le pidió a un artista de Twitter, que yo la sigo porque hace realmente unos dibujos muy, muy chulos, se llama Uzuri Art. Entonces le pidió de favor que si podía hacerle, pues lo de toda la vida, un fanart, ¿no? Del personaje. De que ese personaje que ella había concebido, que ella había puesto en la novela y la había descrito, si lo podía llevar al papel en forma de dibujo. Y entonces ahí Uzuri Art, como acepta comisiones, como cualquier otro artista independiente, pues la dibujó. Y es el dibujo que todo el mundo ha visto o que seguramente os suene de haberlo visto por Twitter. Ahí con sus trenzas, su armadura y sus colores. Lo que viene siendo un fanart de toda la vida. Ya digo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese fanart no era oficial, es decir, no aparecía en ningún medio oficial, valga la redundancia, de Disney. Era una comisión independiente que había pedido una autora de una de las novelas de Star Wars a un artista. Entonces se había quedado en eso, un mero fanart. Pero, y por eso ha habido todo el revuelo, en la guía visual de Secretos de los Clones han usado ese fanart de Uzuri Art como la imagen oficial de la clon transexual Sister. Entonces ahí está, plasmado el dibujo. Entonces digamos que lo que venía siendo un fanart hasta este momento ahora es oficial. Oficialmente ahora hay un clon que se ve así, de esta forma, dentro de Star Wars. Oficial. Aunque no aparezca en ninguna serie o en ninguna película, y de hecho en material escrito tampoco, porque se describe pero no aparece, digamos, como físicamente, a no ser que le hagan un cómic dentro de poco. Ahora sabemos que sí o sí hay un clon que se ve de esta forma. Claro, hasta aquí es información pura y dura. Y aquí se viene mi opinión y por lo que digo que se me va a venir la funa. A ver, ¿cómo lo digo suavemente? A mí me vale verga, y nunca mejor dicho, si un clon es homosexual, transexual, heterosexual o si le atraen incluso los Venator. Es que me da igual porque es que realmente es irrelevante. Es totalmente irrelevante. No tiene ninguna importancia dentro de lo que es la función de los clones. ¿Cuál es la función de los clones? ¿Para qué crearon a los clones? Pues para enfrentarse a los droides de batalla en las guerras clon. Ya está, para presentarle pelea. Sus funciones son esas, disparar blasters y obedecer órdenes. Punto. Ya, claro, ya ha llegado el caso, pues con el chip de la Orden 66, pues ejecutar a los Jedi, pero digamos que la función de un clon tiene que ser esa, la sexualidad en ese aspecto o la orientación o la autopercepción es totalmente irrelevante. Ya digo, mientras un clon sea capaz de disparar igual que el resto, a quien quiera llevarse a la cama o cómo quiera el percibirse, como si se quiere percibir a Lin, si le da la gana, eso da igual, mientras pueda disparar. Claro, lo que importa ahí es el físico, porque tenemos a 99, por ejemplo, el clon de mantenimiento. A él no le dejaron participar, no le dejaron ser soldado por sus malformaciones. Él no era capaz de vivir la vida tan dura que es de un soldado. No tenía las capacidades físicas. Entonces, ya digo, el género o la orientación sexual no tiene nada que ver con tu capacidad para enfrentarte en una batalla contra un enemigo o acertarle un disparo. Entonces, por eso yo digo que lo del clon transexual a mí me da igual en ese aspecto. Creo que es algo totalmente irrelevante. Es más, hay gente que incluso podría decir que no es tan irrelevante porque Kutla Queen, el clon que conocimos en Clone Wars, sí que tiene un conflicto con este tema de su sexualidad y tal. Y yo creo que no. O sea, precisamente el conflicto de Kutla Queen era el de la deserción. De hecho, se le conoce como el clon desertor. O sea, el problema que tenía ese clon, todo el conflicto y el arco narrativo que luego hace reflexionar a Rex no va en función de si Kutla Queen se sentía atraído sexualmente por una Twi'lek o se sentía atraído sexualmente por un árbol o si se autopercibía hombre o si se autopercibía mujer. El conflicto de Kutla Queen era que un soldado, siendo él un soldado creado para batallar, había desertado, había escogido su propio camino, había hecho uso de su libre albedrío, que de hecho lo tenéis en mi canal, una serie de vídeos que tengo que retomar, por cierto, hablando de este tema, de cómo los clones
evolucionaron a medida que la guerra avanzaba. Perdón. A medida que la guerra avanzaba, ellos evolucionaron y se dieron cuenta de que no eran simples soldados. Lo vemos en Clone Wars. No solo somos soldados, no somos droides sin cerebro, y eso Rex fue aprendiéndolo. Kurt Lawin fue uno de esos primeros soldados que se dio cuenta de que era algo más. De ahí que desertara. El conflicto con Rex y Kurt Lawin no es el ser homosexual, ser gay, ser heterosexual. No, no, no. Es simplemente un conflicto de desertar o no desertar, de ser algo más que lo que te han dicho que tienes que ser. Entonces, es que incluso los hijos no son suyos. O sea, eso a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe, pero los hijos de Kurt Lawin, los niñitos esos que aparecen, no son suyos. Eran de su pareja, de su actual pareja, de Sue, ya los tenía ella cuando él llegó. Entonces ni siquiera tuvo que... Pero bueno, eso es un tema irrelevante, lo de si son sus hijos o no. Digamos que hay gente que dice, no, Kurt Lawin tal, si se explora la sexualidad. No, ahí no. O sea, ahí el problema principal, o tal y como yo lo veo, es que su conflicto es de deserción. Luego también he visto gente que dice que eso que no podría ser porque se me ha olvidado decir que esta clon transexual pertenece lo tengo por aquí apuntado, al séptimo cuerpo aéreo de la 212, es decir, donde comandaban Cody y Obi-Wan, donde también estaban Waxer, Boyle, el pelotón fantasma y todo eso, ahí es donde pertenecía ella. Entonces, esta Sister pertenece al séptimo cuerpo aéreo y se pintó los colores y tal. Y entonces, claro, la gente dice, oye, pero entonces no tendría que pertenecer a una división regular, sino que, dada su condición de transexual, tendría que pertenecer al Bad Batch. Y yo digo, no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Es una cosa rara? Sí, porque que se sepa, de momento es la primera. O el primer clon que se autopercibe mujer. Clon masculino que se autopercibe mujer. Eso no le hace tener que formar parte del Bad Batch por dos motivos principales. El primero y más importante porque el Bad Batch fue planeado. Si vemos la serie, se nos dice que desde el principio los científicos caminoanos buscaron o explotaron esos defectos genéticos para conseguir supersoldados, es decir, unos clones con habilidades especiales. Mayor puntería, mayor fuerza, mayor inteligencia, mayor capacidad de rastreo, lo que acabó siendo el Bad Batch, pero que lo buscaron. En el caso de este clon fue simplemente pues, un clon normal random que con el tiempo se decidió que se sentía mujer. O sea, digamos que no fue planeado eso por parte de los caminoanos, por lo tanto no tendría que pertenecer al Bad Batch, que ya digo que tenía el propósito concreto de ser creados a propósito, para tener unas ventajas que les dieran, pues eso, mayor facilidad a la hora de combatir. Yo creo que lo de autopercibirte mujer no es un superpoder o una habilidad que dé ventaja en el campo de batalla. Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver con que pueda ingresar en el Bad Batch. Y segundo, tampoco pertenece al Bad Batch por eso mismo que he comentado. O sea, ser transexual no es un poder. O sea, Crosshair tiene una puntería espectacular y eso le otorga ventaja en el campo de batalla. Sister es como el resto de clones. Es como un Rex, como un Cincos, como un Cody. Son clones regulares, más o menos habilidosos, pero que no tienen superpoderes. Por lo tanto, lo de que tenga que pertenecer al Bad Batch, pues no tiene ningún sentido. Luego también he visto por ahí que dicen es la primera clon mujer. Y digo, sí y no. Es el primer clon masculino que se autopercibe mujer. Pero clones femeninos ya los hemos visto nuevamente en Bad Batch. Omega es una clon, o Emericar, que también es una clon. Pero ¿qué pasa? Ellas nacieron mujeres. Desde el principio los caminoanos seleccionaron específicamente, alteraron el ADN de Jango Fett para cambiarle el sexo biológico a esos embriones. Entonces nacieron como mujeres. Por lo tanto son casos distintos, ¿no? O sea, porque digamos ya el Sister nació siendo hombre como el resto de sus hermanos y luego se autopercibió mujer. Pero Omega y Emericar nacieron siendo mujeres biológicamente. Entonces así está la diferencia. Con lo cual, esto me resulta curioso, lo comenté en un directo con una alienada, y es que entonces este hecho de haber creado al Clone Sister
se está infiriendo como que lo de la transexualidad no es algo con lo que se nace, sino con lo que uno después se hace. Porque si hemos dicho que Omega y Emery fueron creadas biológicamente mujeres y Sister nació hombre y luego se autopercibió mujer, quitamos de en medio todo lo que viene siendo la influencia genética. Es decir, ahí no ha influido nada genético, no nació siendo mujer, nació siendo hombre y luego con el tiempo pues se autopercibió mujer. Entonces ahí está un debate interesante que creo yo que es como un poquito contradictorio porque desde ciertos sectores siempre se anda diciendo a conveniencia, ¿no? Cuando conviene sí, cuando conviene no, pero se ha ido siempre diciendo que no, que hay que intentar que los niños, pues los cambios de sexo y estas cosas, ¿no? Hormonarles, está por ahí todo el debate. Pero se hace con defendiendo la idea de que sí hay niños trans, o sea, que ya nacen siendo transexuales. Por lo tanto, no sé qué clase de mensaje se quiere lanzar desde Disney, en este caso, porque Star Wars pertenece a Disney, con este clon, porque es justo lo contrario, ¿no? Ya hemos visto, o sea, eliminado el componente genético, te queda solamente, pues, el componente personal o incluso social, podríamos decirlo, de que este clon que nació hombre, luego, por su cuenta, sin que tenga que ver ningún ADN ni ninguna cosa de laboratorio, hacerse mujer. Entonces, un punto más para el que creo que hace falta reflexionar. Si veis que estoy viendo un poquito por aquí es porque me he apuntado las cosas para no dejarme nada, porque luego si no tengo que estar respondiendo y poniendo comentarios, y dando más explicaciones de las explicaciones y me da pereza, sinceramente. Vale, hasta aquí yo estoy, ya os lo digo, me es totalmente irrelevante que haya un clon transexual. Me da absolutamente igual. Dentro de lo que es el lore, no rompe con nada. Así que los que seáis así fans del canon a muerte y tal, ya digo, mientras sea capaz de disparar, se puede autopercibir Sarlacc si le da la gana. Porque mientras tenga 2 brazos y 2 piernas y puntería, pues para eso es para lo único que la necesitan en la República. A este clon, pues a Sister, como al resto, ¿no? Pero sí que hay cosas que me molesta. Y una de ellas, y digamos que la... Hay 2 cosas que me molestan. Y van bastante relacionadas. La primera de ellas es la bandera. La pintura. Como podéis ver en la imagen, y haciendo memoria de lo que he explicado al principio, esta representación fue hecha por una artista independiente, Uzuri Art, que recibió unas instrucciones, obviamente. Quiero que sea tal, 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 tal. Entonces, ¿qué pasa? Eka Johnston pues le dijo, quiero que me dibujes a este clon transexual. Así que vamos a pintarle la bandera transexual en la armadura. Y a mí para eso es una burrada. O sea, es una tontería con mayúsculas. Más que nada porque es que no es que sea un anacronismo, es que es ya muchísimo más. Es decir, esta bandera transexual ni siquiera es oficial aquí en... No es una bandera oficial como la de un país, simplemente es algo que se ha creado aquí en nuestro mundo para representar, pues eso, la identidad transexual, igual que está la bandera gay, igual que está la bandera bisexual, pansexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que es algo de nuestro mundo, que tiene un significado en nuestro mundo. Entonces, es curioso porque a mí me parece lo igual de ridículo que si de repente alguien decide crear un clon profundamente religioso que tenga una sensibilidad especial, una espiritualidad, que crea que hay un dios y no sé qué, y van y le pusieran, pues no sé, la bandera del Vaticano, o le pintaran una cruz. O sea, yo lo vería igual de ridículo porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? O, por ejemplo, si hacen un villano, crean un nuevo villano y de repente aquí en la solapa, ¿no? Aquí, le ponen una esvástica. Y dices, oye, me parece muy bien, o sea, puedes representar los ideales de una persona de una forma que no tenga nada que ver con la realidad. Invéntate un símbolo, invéntate una pintura, una bandera, lo que sea para representar una realidad en ese mundo, no algo que tenga que ver con el nuestro. O sea, la simbología es importante para alejarla es importante alejarla de la realidad. Sobre todo, ya digo, en mundos en mundos imaginarios de fantasía que no tienen ninguna conexión con el nuestro. Porque, por ejemplo, se me ocurre todo esto que se ha dicho de que Dumbledore era homosexual y no sé qué. ¿Dumbledore podría llevar una bandera homosexual o un pin con la bandera homosexual?
dejaré que los fans de Harry Potter contesten en los comentarios, pero a mi modo de ver tendría más sentido que si pasase en Star Wars. ¿Por qué? Porque en el mundo de Harry Potter está el mundo de magos y el mundo de los muggles, ¿no? De las personas normales y corrientes. Entonces ahí hay una relación, una conexión. Un mundo se nutre del otro y coexisten. Entonces puede ser perfectamente que alguien como Albus Dumbledore, a pesar de vivir en el mundo de los magos, pues teniendo relación y coexistiendo con el mundo de los humanos, pues adopte ciertas cosas. Pero es que en Star Wars eso no pasa. En Star Wars no hay conexión entre nuestro mundo como tal, de personas, voy a decir, normales, de personas reales, con los eventos que estamos viendo. Entonces, para mí lo de las banderas es va más allá de un anacronismo, es simplemente una tontería. Pues, bueno, más que una tontería, yo lo veo como una falta de imaginación tremenda. O sea, porque podrían haber puesto cualquier cosa. Pensémoslo así, o sea, este clon transexual Sister, ok, es el único que se siente mujer dentro del ejército clon. Ok. Tenía miedo, como ella ha dicho en los fragmentos y como ha puesto Rex en la guía de los clones, tenía miedo de sentirse rechazada porque, claro, era la única, todo el mundo se sentía hombre y no sé qué. Yo eso lo puedo entender. Ok, no hay ningún problema. Pero ¿en qué momento puedes justificar que ese clon de ese universo ficticio va y se pinta la misma bandera que representa exactamente lo mismo que en nuestro mundo? Yo lo veo bastante, o sea, una casualidad de una casualidad. Y claro, cuando llegas a este punto es ya decir, o sea, está hecho adrede. Aunque no creas en estas cosas de que se creen personajes, ahora iremos con eso porque es importante, que se creen personajes adrede para representar ciertas ideologías o ciertas orientaciones, aunque no creas en eso, esto de la bandera es ya una prueba, digamos, de que lo han hecho adrede. O sea, han dicho simplemente, hay un clon transexual, le pintamos la bandera transexual, punto. Y dentro de lo que es el lore, como he explicado, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, dejadme en los comentarios qué opináis, pero yo creo que lo de la bandera a mí es una de las cosas que más me molestan por eso, por la falta de imaginación. Yo qué sé, se podría haber puesto, es que hay muchísimas opciones. O sea, es un clon transexual que se siente mujer, ok, podría haberse puesto una mano aquí pintada en algún lado de color rosa. Bueno, ahora me van a caer los de no, los géneros no tienen color. Bueno, da igual, una mano aquí pintada de un color distinto, un símbolo de, yo qué sé, o su nombre, o cualquier cosa, no sé, ahora aquí en caliente no se me ocurre ninguna otra cosa, pero seguro que si tú le das vueltas, seguro que se te ocurren unas formas mucho más creativas de que ella, de que este clon transexual, pinte sobre su armadura algo que ella siente. O sea, no hay nada de malo. O sea, hay muchos clones que personalizan sus armaduras de acuerdo a ciertas vivencias o a ciertas experiencias. Podéis recordar todos, cualquiera. Entonces, pienso que lo de pintarse la bandera, o sea, ya digo, es que es una casualidad muy grande, sentirse transexual y pintarse la misma bandera que en nuestro mundo significa exactamente lo mismo. Ya digo, el día que me aparezca un clon con la bandera del Vaticano porque es muy religioso, me voy a quejar lo mismo, o con una cruz, o un villano con la esvástica, o yo qué sé, o un rebelde con el escudo del Real Madrid porque resulta que ha inventado un deporte que consiste en introducir una pelota por una portería. Me voy a quejar igual, porque esas conexiones están de más. Más que esas conexiones, esa forma de representar las conexiones creo que denota una falta de creatividad increíble y que lo único que demuestra es eso, que hay otras razones detrás. Y aquí viene el punto también polémico y porque creo que me van a funar, porque lo de la bandera pues más o menos lo podemos defender, y es que este clon claramente ha sido creado por inclusión. La gente se lo puede tomar esto como quiera, pero yo creo que hay pruebas suficientes para decirlo. No solo por la bandera, sino por lo que he comentado antes, que a la autora, a Eka Johnston, le dijeron que, oye, tienes que meter un personaje trans en tu historia, en la historia de Queen's Hope. Le dijeron, oye, ¿Tepo puede ser trans? O sea, le preguntaron, ¿puede ser trans? No. Y ella dijo que no. Ok, y dijo, uy, pero para tenerlos contentos o porque me han pedido un personaje trans, creo uno. Yo creo que esto es la prueba más concreta y más fehaciente
de que sí se hacen personajes dentro de Star Wars por conveniencia o cuya principal característica o cuya única razón de ser es pertenecer a cierto colectivo. Yo creo que hay razones de sobra. Así que quizá esa teoría conspiranoica de que se crean personajes basándose únicamente en su sexualidad o identidad, pues no es tan conspiranoica, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno que piense lo que quiera, pero yo en este caso sí estoy bastante convencido, porque puedes decir, Anisella y Coril de Acolyte, en las dos brujas, son lesbianas por inclusión. ¿Hacen de su identidad su única característica principal? No, son brujas, tienen, aparte de eso, tienen más funciones, pero en el caso de Sister yo sí veo aquí que hay un componente de, te vamos a poner, un clon transexual, cuya única personalidad o cuya única función es ser transexual. Yo aquí sí lo he visto, bastante claro. Y lo de la bandera es pues la prueba más visual de que es así. No sé, creo que no me dejo nada por comentar. Déjame aquí abajo lo que piensas tú de este tema, con respeto siempre. Y si me he olvidado de comentar alguna cosa, que ahora estoy aquí revisando los puntos, los guiones que me he hecho, yo creo que está todo. Así que para resumir y para la gente que diga mucho texto y tal, pues les mandáis a este momento. A mí me da igual, no me parece mal que haya un clon transexual en Star Wars, básicamente porque no arruina nada, no arruina. Es que no es ni relevante, es como si hacen un clon gay, ya lo he dicho, un clon gay, o un clon que le atraen, pues eso, sexualmente los ATT. Me da absolutamente igual porque los personajes de los clones están hechos exclusivamente para la guerra. Luego, ¿quieres construir una historia de desarrollo como Kurt LaQuane de su deber para el ejército de la República? ¿Quieres crear una historia como la de Fincos de querer cambiar el orden establecido, de rebelarse contra su programación? ¿Quieres poner a un clon que se hace preguntas existenciales como Rex diciendo qué será de nosotros cuando acabe la guerra? Muy bien. Pero eso es una cosa completamente distinta y que no tiene nada que ver con lo de sentirse homosexual o transexual, porque son cosas completamente, son incluso complementarias. O sea, ya digo, un clon gay también puede preguntarse eso, un clon transexual también puede preguntarse eso. Entonces, reducir a un clon a diferente porque es transexual, pues más allá de la novedad, tampoco veo aquí que tenga un impacto negativo en la saga. Entonces, lo que sí que me molesta es lo de la bandera, que tendrían que habérsela cambiado, o sea, básicamente por una cuestión de lógica, aquí ya lo he dicho, de coherencia narrativa, de disonancia, tiene que disonar con nuestro mundo y no asociarse a, porque para eso son los mundos de fantasía. Y repito, diría lo mismo si le pusieran a un clon que es súper religioso una bandera del Vaticano o el escudo del Real Madrid o lo que fuera. Yo creo que eso está de más. Y creo también que esta es una prueba más de que en ciertos casos sí que hay aquí una intención de promover una agenda. Llámalo agenda, llámalo visión, llámalo ideología, porque simplemente yo creo que en este caso este clon, aun a pesar de que no contradicen nada el lore y que me parece estupendo, ha sido puesto única y exclusivamente, pues eso, para ser un clon transexual. Punto. No es que tenga unos objetivos, como he dicho con Rex, con Cincos, etcétera, con Kurt LaQuane, que trascienden más allá de lo que él se sienta o se autoperciba, sino que simplemente está ahí, pues, por eso, ¿no? Y yo creo que es mucho más profundo crear un clon con unos sentimientos de pertenencia al ejército, con dudas existenciales sobre su propósito, que simplemente, pues, sentirse mujer. Pero bueno, como digo siempre, deja tu comentario de forma respetuosa, suscríbete, mírate algún otro vídeo de este canal si quieres, que intento hacer un poquito de reacciones. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Creo que no me he dejado nada. Venga, gente, cuidaos mucho. Chao, chao.